Hola. Comentario de frases de Mikhail Gorbachov. Indudablemente este político, que fue presidente de la URSS durante su desmembración, puso el punto final al comunismo. Gorbachov ha fallecido y era un célebre abogado y político ruso. Desde muy joven Gorbachov demostró ser un hombre con mucha voluntad y fue alcanzando poco a poco notoriedad dentro del régimen socialista o comunista en el que se encontraba. Podemos decir que llegó al poder en el año 1985 en la URSS y con su renuncia en 1991 puso el último clavo que le faltaba al ataúd de la extinta nación, de la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Es un célebre estadista y político que en los últimos meses ha dedicado críticas muy fuertes contra Putin, al que considera que no ha hecho bien las cosas, en el sentido de que ha causado una guerra contra Ucrania y que no mantiene pues, una paz que sería lo deseable, entre otras cuestiones relacionadas con la democracia, etc. A partir de ahora voy a comentar algunas de las frases más significativas de Mikhail Gorbachov. En una de ellas dice: la sociedad nunca debe volverse como un estanque con agua estancada, sin movimiento. Eso es lo más importante. Claro, él consideró que con la perestroika, esa reestructuración que quiso hacer la Unión Soviética, pensaba que podía mejorar la economía de la Unión Soviética para hacer que estuviera más en sintonía con Occidente, que tuviera aspectos del capitalismo que no fueran, diríamos, rupturistas con la esencia socialista que él quería también impulsar. De hecho, el mismo Gorbachov consideraba que Jesús de Nazaret era pues, un pensador socialista, por decirlo de alguna forma. En cuanto a otra de sus frases, que dice: si no soy yo, ¿quién? Y si no es ahora, ¿cuándo? Manifiesta muy claramente que hay que hacer las cosas hoy, si se puede, mejor que mañana. Y eso lo ha tenido Gorbachov muy presente a lo largo de toda su existencia. Por otra parte, también tiene otra frase, aparentemente chocante o contradictoria. Dice: si a la gente no le gusta el marxismo, debería culpar al Museo Británico. Podemos decir que él tenía un sentimiento socialista y estaba en contra más bien de cualquier tipo de pensamiento conservador, etcétera, y por eso quizás asoció el conservadurismo con el Museo Británico, con Inglaterra, con el Reino Unido, etcétera, y eso le sirvió como imagen a comparar en esta frase, porque él tampoco quería una tiranía comunista o una dictadura comunista, siempre luchó contra ese tipo de planteamiento político. También dijo lo siguiente Gorbachov: pagué un precio demasiado alto por la perestroika, por esa reestructuración que quiso hacer en la Unión Soviética. Y realmente, aunque él hizo grandes contribuciones a la política de la Unión Soviética y en general a la política europea y mundial, pues en efecto fue muy criticado en la propia Rusia por este intento de renovar pues, la estructura política y social de Rusia, la estructura laboral, etcétera. Y al final pues parece que desde el punto de vista de la población rusa fracasó y por eso tuvo que dejar el poder. En cualquier caso, él siempre mantuvo una línea de estar abierto a la paz, a la concordia, a la buena relación con los países europeos, etcétera. Y eso también hay que reconocerlo. Por otra parte, él también se mostró autocrítico en muchas ocasiones en relación con su actitud política, con sus decisiones políticas, y llegó a decir lo siguiente: a veces es difícil de aceptar, de reconocer los propios errores, pero hay que hacerlo. Fui culpable de exceso de confianza y arrogancia, y fui castigado por eso. Él mismo reconoció que quizás quiso que cayera el telón de acero y sus medidas fueron tal vez excesivas en ese momento para lo que era la estructura de la Unión Soviética, y quizás en ese sentido entonó pues, un mea culpa bastante claro. En cualquier caso, la intención en principio era buena, pero quizás la sociedad de la Unión Soviética, la sociedad rusa, no estaba preparada todavía para esos cambios políticos y para esa reestructuración del poder y de otras cuestiones. También, por otra parte, él se mostró siempre muy dialogante en el ámbito político
y dijo que es mejor discutir cosas, discutir y entablar polémicas, que hacer pérfidos planes de destrucción mutua. De hecho, él colaboró a la distensión en las relaciones internacionales, especialmente de la Unión Soviética con Estados Unidos y con otros países occidentales, porque estamos hablando del tiempo de la Guerra Fría, el telón de acero, y al final todo eso pasó a un segundo plano y realmente lo que él quería era una paz mundial. Por lo tanto, también había el peligro de una guerra atómica mundial que podía llevar a la desaparición del mundo en cuestión de segundos. Se podría decir que en aquellos tiempos, en aquellos años en que gobernó Gorbachev, finales de los años 80, principios de los 90, el mundo pendía de un hilo y una mala decisión podía terminar ocasionando en un solo segundo el final de los tiempos. Y eso, por supuesto, era un riesgo que él valoraba y consideraba y que no quería asumir. Por lo tanto, procuró mantener la paz y mantener pues, buenas relaciones con otros países y, en definitiva, colaborar económicamente también con otros estados, lógicamente, y sobre todo potenciar la paz. Por otra parte, también tenía un pensamiento renovador Gorbachev y dijo también: sería ingenuo pensar que los problemas que azotan a la humanidad hoy en día pueden resolverse con medios y métodos que se aplicaron o parecieron funcionar en el pasado. En efecto, ya pues a finales de los años 80 y principios de los 90, el mundo estaba cambiando aceleradamente, estábamos entrando poco a poco en la era digital y pues había una interacción económica mundial, una globalización ya, y todo esto cambiaba pues muchas situaciones de los países y las políticas también tenían que transformarse porque el mundo estaba evolucionando de forma muy rápida y las políticas también tenían que evolucionar en sintonía con los cambios del mundo. Y esto realmente él lo tenía presente. En cuanto a otras cuestiones o aspectos, también señaló Gorbachev que el mundo, y así lo dice explícitamente, no aceptará la dictadura ni la dominación. De hecho, la URSS, cuando él accedió al poder en el año 85, era considerada como una auténtica dictadura. Y pues él intentó cambiar ese estado de cosas. Y también él ha criticado cualquier intento de evitar planteamientos democráticos. Por ejemplo, ha insistido en la importancia de que las elecciones en la Unión Soviética que fueran democráticas realmente. Él quería democratizar la Unión Soviética, pero luego, cuando le sucedió Putin, pues ya eso no fue posible y él se mantuvo en segundo término, pero siempre criticando cualquier alejamiento de los planteamientos democráticos. Por tanto, en ese sentido, él se mostró como un auténtico demócrata. Realmente también dijo lo siguiente: si lo que hiciste ayer todavía te parece grande, no has hecho mucho hoy. En el sentido de que todos tenemos que tener unas ciertas ambiciones de mejoramiento personal, de mejoramiento social, político, etcétera, para conseguir más cada día. Por lo tanto, no debemos ser conformistas, cosa que mucha gente lo es, y eso él lo tenía muy claro. Por lo tanto, tenemos que ir transformando, evolucionando a través de nuestras vidas para llegar a mejores metas, a resultados mayores, mejores, y eso se consigue solamente a través del esfuerzo, de la lucha, de la perseverancia, de la voluntad. Él dio muchas muestras de una gran voluntad y una gran perseverancia a lo largo de su vida política y de su vida personal también, y eso también hay que valorárselo. También en otra de sus frases o párrafos dice: solo podríamos resolver nuestros problemas cooperando con otros países. Hubiera sido paradójico no cooperar. Por tanto, necesitábamos poner fin al telón de acero, cambiar la naturaleza de las relaciones internacionales, librarlas del enfrentamiento ideológico y, en particular, poner fin a la carrera armamentista. En efecto, él tenía como algo muy claro que en un mundo que ya está globalizado, las dictaduras no tienen cabida, no tienen sentido, y que realmente estamos en un mundo global, en un único mundo, y ningún país por sí solo es totalmente autosuficiente. Por muy grande que sea el país, por muy poderoso, por muy rico, por mucho armamento nuclear que posea, etcétera, etcétera. Y eso él ya lo tuvo muy claro desde el principio de su llegada al poder.
y eso contribuyó positivamente a la estabilidad mundial, sin ninguna duda. En relación pues, con su discurso político ante otros presidentes o gobernantes del mundo, en relación con Reagan, dijo lo siguiente: parece que lo más importante de Reagan era su anticomunismo y su reputación de halcón que veía a la Unión Soviética como un imperio del mal. De todas maneras, él pudo pues, conversar y llegar a acuerdos y pues al final consiguió limar las asperezas con Estados Unidos y con otros países a través del diálogo, a través del consenso y a través de una actitud pues cordial, básicamente. Por otra parte, el mismo Gorbachov consideraba o estaba convencido, y así lo dice muy claramente, que más socialismo significa más democracia, apertura y colectivismo en la vida cotidiana. En definitiva, desde su perspectiva socialista, Gorbachev estaba siempre pensando que el socialismo representa más libertad, no solamente para cada individuo en concreto, sino para toda la población. Y esto también supone una mayor igualdad económica, diríamos, el derecho a una mínima calidad de vida para todos los ciudadanos, sin ninguna duda, y eso es lo que significa realmente el socialismo, en definitiva, mejorar la vida de la gente y hacer que viva dignamente. Y si eso se consigue, pues se ha conseguido lo que es la esencia del socialismo. Por otra parte, él pensaba, y así lo dice también, que el pueblo soviético quiere una democracia incondicional y de pura cepa. Por otra parte, ese fue su ideal, su deseo político, que al final no pudo ser conseguido, porque estuvo en el poder pues, aproximadamente desde el año 85 al 91, unos 6 años aproximadamente, y por desgracia eso no se pudo conseguir porque posteriormente la era de Putin pues echó abajo esos deseos democráticos muy evidentes de Gorbachev y de otros. Por tanto, en ese sentido hizo lo que pudo, pero eso no tuvo continuidad, por desgracia. También llegó a decir Gorbachev: soy un comunista convencido. Para algunos eso puede ser una fantasía, pero para mí es mi principal objetivo. En ese sentido, siempre tuvo muy claros sus objetivos, sus convicciones, sus ideales, y ese profundo sentimiento socialista o comunista era pues buscar la igualdad de todas las personas en lo posible, buscar la justicia social, buscar la justicia individual, buscar la dignidad de cada persona, en el sentido de que nadie puede perder esa dignidad. En definitiva, basarse en lo que dicen los derechos humanos también, que coinciden con lo que dice el sentimiento socialista y comunista, básicamente, en líneas generales. En relación con la perestroika, dijo lo siguiente, Gorbachev: sin la perestroika, la Guerra Fría simplemente no habría terminado, pero el mundo no podía seguir desarrollándose como lo había hecho, con la cruda amenaza de la guerra nuclear siempre presente. En efecto, diríamos que atisbó muy bien lo que iba a pasar en el futuro y tenía muy claro que el mundo debía tomar un nuevo rumbo, un rumbo de paz, un rumbo de cooperación entre todos los países, buscando el bienestar de millones y de cientos y de miles de millones de personas. Y todo eso dependía también en gran medida de que no hubiera una guerra nuclear mundial y de que pues, se combatiera de una manera eficaz los problemas causados por el hambre, por la explotación de los demás y por otra serie de lacras que había todavía en pleno siglo XX, a finales. Y ese fue su planteamiento, que fue realmente muy acertado y muy coherente y que produjo pues, un cierto tiempo de estabilidad económica y política cuando él estuvo al frente del gobierno. En relación con la cuestión del mercado, del capitalismo, dijo Gorbachev lo siguiente: el mercado llegó con los albores de la civilización y no es una invención del capitalismo. Si conduce a mejorar el bienestar de la gente, no hay contradicción con el socialismo. Por lo tanto, desde su perspectiva particular, Gorbachev estaba también convencido plenamente de que el intercambio de bienes y servicios, si se hace de forma justa, sin explotación de los trabajadores, de una manera organizada, con un control del Estado, con un control del Ministerio de Trabajo o de los ministerios que correspondan, eso siempre es positivo y en definitiva de lo que se trata es de mejorar
el bienestar de la gente, de garantizar el bienestar de la gente, sería más exacto decir. Y es algo compatible con el socialismo, tal como él lo entendía. Y me parece correcto, plenamente coherente lo que él indica, por supuesto. En cuanto a las reformas que él quiso pues, promover y potenciar y comenzar en la Unión Soviética, dice: iniciar reformas en la Unión Soviética solo fue posible desde arriba, solo desde arriba. Cualquier intento de ir desde abajo fue reprimido de la manera más resuelta. Porque, como sabemos, la antigua Unión Soviética, la que venía de los gobernantes anteriores a Gorbachev, estaba muy jerarquizada, era una sociedad política muy autoritaria. Por lo tanto, desde arriba, desde el poder, sí se podían hacer esas reformas, pero desde los propios ciudadanos era prácticamente imposible. Por lo tanto, él intentó esos cambios, esas reformas, y lo consiguió en cierta medida durante su periodo de gobierno, pero el problema es que después de dejar el poder, esto pues fue cambiado, transformado, y la línea política ya no fue en ese sentido. En relación con otra serie de cuestiones, pues él dice, Gorbachev, que, por ejemplo, si pensamos en el problema medioambiental, lo siguiente: creo, dice él, que el problema medioambiental será el punto número 1 de la agenda del siglo XXI. Este es un problema que no se puede posponer. Claro, porque es un problema muy serio que afecta a toda la sociedad y que hay que intentar atajar o controlar lo antes posible, porque si no perjudicará la economía, perjudicará el bienestar económico de los países, perjudicará la posibilidad de que exista una real justicia social y también perjudicará la salud de las personas. De hecho, ya están muriendo miles y miles de personas diariamente o más por causa de la contaminación atmosférica, que es un problema sin resolver en buena parte del mundo. Incluso hay países como Bangladesh y otros en los que el número de muertos por la polución atmosférica es tremendo, atmosférica y de los ríos y del terreno y de todo. En ese sentido, pues es esencial tomar medidas contra el cambio climático y sobre todo contra la contaminación de todo tipo que existe: contaminación atmosférica, contaminación radioactiva, contaminación por materiales que son peligrosos, etcétera, etcétera. En relación con la capacidad que tenía la Unión Soviética en el ámbito tecnológico y científico, dice Gorbachev lo siguiente: imagínese un país que vuela al espacio, lanza Sputniks, crea un sistema de defensa así y no puede resolver el problema de las pantimedias de las mujeres. No hay pasta de dientes, ni jabón en polvo, ni las necesidades básicas de la vida. Fue increíble y humillante trabajar en un gobierno así. En efecto, que haya problema con la pasta dental, con el jabón en polvo y con las necesidades básicas de la vida cuando ha lanzado Sputnik al espacio, pues realmente es algo increíble, inaudito y que no se puede tolerar en ningún país. Lo primero es garantizar las necesidades básicas de las personas y después sería emprender una carrera espacial que sí, efectivamente, relance la tecnología, relance la ciencia en un país, pero eso es lo que habría que haber hecho. Por lo tanto, lo que no se puede es considerar que está bien que muchos ciudadanos carezcan de bienes básicos, pero se utilice el dinero en grandes logros aeroespaciales simultáneamente. Eso es lo que no puede ser, pero es lo que sucedió en la Unión Soviética, por ser una sociedad tan jerárquica y tan autoritaria. Por otra parte, pues él insistió siempre en el tema de la democracia y dijo: la democracia es el aire sano y puro sin el cual una organización pública socialista no puede vivir una vida plena. En ese sentido, él consideraba que, independientemente de cómo sea el sistema económico, los hábitos democráticos, las actitudes políticas democráticas, deben ser como el pilar central que conforme la Unión Soviética o que conformaría la Unión Soviética. Y eso lo tuvo siempre muy presente a lo largo de su carrera política. También, además, pues él indicó, por ejemplo, en relación con Jesús, que ya lo comenté anteriormente, pero vuelvo a repetirlo un poco, dice explícitamente lo siguiente: Jesús fue el primer socialista, el primero en buscar una vida mejor para la humanidad. En efecto, porque lo que intentaba el socialismo, la Unión Soviética, es precisamente mejorar el nivel de vida de las personas. Pero ese objetivo fue imposible de llevar a cabo,
por múltiples causas de tipo político, fundamentalmente, y no se quisieron tomar las medidas pertinentes al respecto, y sobre todo en relación con los impuestos y con los gastos del Estado, que fueran a beneficiar o que beneficiaran realmente a la población necesitada, y eso pues no se cambió para que todo esto fuera posible, y por tanto pues él también lo manifiesta de una manera clara. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta siempre.